Tu presentación, ¿verdad? Por supuesto que sí. Gracias. Pues, muchas gracias, Mauricio. La verdad es un gusto después de, como la última vez que estuve por aquí, hace como 7 años o algo así, me invitaron. Tuve la fortuna de que Mauricio Obrer me invitó a dar unas pláticas de continuidad. Nunca me dijo de que me iba... No era una invitación, sino era una gira por todo el país. Dimos la misma plática como 23 veces o algo por el estilo. Y ahora tengo el gran reto en que esa vez fue una conferencia. Y ahora me puso el reto de que dice, oye, aprende a dar pláticas bajo el método del caso. Lo cual les puedo decir que para mí fue todo un descubrimiento. Tengo mucha experiencia en dar pláticas, dar conferencias. Pero dar una plática bajo el método del caso para mí ha sido todo un tema muy pues motivante por un lado, de descubrimiento más, y pues espero que podamos compartir. Al final ahí me darán su realimentación ustedes de qué tanto aprendí el caso, y si no, pues vuelvo a tomar el curso que me dio Mauricio sobre el tema, y es parte de esto. Aquí estamos probando ahorita, de hecho, parte de lo que quiero es trabajar con nuevas herramientas de cómo dar educación. Estoy controlando desde la tablet, estoy controlando la presentación, se está grabando simultáneamente y lo que pueda notar se va a poder ver. Después les voy a hacer, decías que si va a estar disponible, vamos a poner la presentación totalmente en video después de esto. Entonces, bajo lo que quiero primero pues, es darles un poco de mis antecedentes. Como mencionaba Mauricio, tuve la fortuna que me invitó la Secretaría de Economía hace 8 años, poco más de 8 años, a manejar la aceleradora de negocios, la primera aceleradora de negocios internacional en Silicon Valley, y pues fue una de las experiencias que para mí fue tal vez el aprendizaje más grande que una persona puede tener en un momento dado. Llegar a un lugar totalmente distinto donde no conoce uno a nadie y empezar a conocer en el centro mundial de la innovación cómo son las cosas, pues ha sido una experiencia interesante. Y lo mejor fue la oportunidad de trabajar con más de 700 empresas mexicanas que han intentado llevar sus servicios a el mercado más competitivo del mundo. Entonces, por lo que sé, ustedes son empresarios, son gente que tiene sus negocios, son ejecutivos, y pues esto es parte de lo que hay que ver, la participación de cómo hacer la transformación de esa mentalidad, pues ha sido el tema en donde cuando hablamos de relacionado con personal, pues es tal vez uno de los problemas más difíciles. Y por último, pues una de mis creencias importantes es, después de haber estado creando empresas, yo tuve 7 empresas en México, y descubrí estando en Silicon Valley que la empresa es una manera de crear riqueza. O sea, la empresa no es lo que vende, sino el valor de la empresa, lo que uno puede construir. Y esto es una cuestión que pues, es una perspectiva distinta a como yo lo veía cuando estaba en México. Yo lo veía como una empresa en que me daba de comer, vivíamos bien, fueron empresas exitosas, afortunadamente las 7, pero entender que eso es generación de un patrimonio que después puede ser comercializable, es algo que nunca lo tuve en el radar. De ahí, lo que es interesante, pues cuando empieza uno a descubrir dónde vive realmente la innovación. Y esto es una de las primeras preguntas que les quisiera a ustedes hacer. Estoy intentando, voy a regresar a los métodos tradicionales, a ver si me acuerdo cómo se usa esto del GIS. Entonces, ¿dónde vive la innovación? Ahí, ustedes leyeron el caso. ¿En dónde es dentro de la empresa? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Quién se anima? Yo creo que es variado, mucho es la necesidad. Por ejemplo, en tu grupo, cada año tienes que subir para tu plan de bonos, tienes que, tu desempeño necesitas subir la productividad, ventas por hombre, vida por hombre, etc. Entonces tienes que buscar métodos para lograr que el producto sea adecuado, disminuyas el rechazo, aumentes la productividad, mejores costos. Entonces tienes que buscar el apoyo de la gente, del sindicato, de los proveedores, y buscar en eso que surja. Y a veces no tienes una idea muy clara de dónde, y de repente
van saliendo ahí elementos de la gente, ¿no? Entonces, esta es mi experiencia y van surgiendo. A ver, Diana. Mi experiencia, por ejemplo, en el caso de las universidades, la innovación surge en la Oficina de Transferencia de Tecnología de las universidades y no se queda en invención. Hay muchos estudiantes muy creativos, muchos científicos que producen cosas que mandan a papers. En nuestro país poco se patenta al respecto. Entonces, es en esta vinculación con la industria para llevar estos nuevos desarrollos tecnológicos al mercado donde radica la innovación. A ver, José Antonio. La innovación está en todos lados, en todas las personas, en todos los momentos, pero normalmente la gente no lo ve así, no lo entiende. Cuando sucede es de manera accidental y lo más fácil es verlo en ¿dónde? En investigación y desarrollo, en cosas así, laboratorios, cosas raras. Pudiera ser, o sea, es parte. A ver, Elizabeth. En la persona, en cada una de las personas, o sea, los miembros del equipo de trabajo, directamente a veces no lo sabemos descubrir, ¿no? Y sabemos que está ahí, pero yo creo que está en la persona, en las personas que forman una empresa. A ver, Miguel Ángel. Sí, las personas, pero creo que también el medio fomenta, ¿no? Que se dé la innovación. Por ejemplo, ahí en Valle de Silicon hay una serie de situaciones, por ejemplo, gente que le invierte a ese tipo de innovaciones, que está dispuesto a arriesgar su dinero, cosa que, por ejemplo, aquí en México probablemente no hay, ¿no? O sea, nadie va a perder 100 millones, 150 millones de pesos por una idea que puede que te dé 10 veces eso, ¿no? Yo creo que también el ambiente ayuda mucho, ¿no? Hay mucho en ese terreno y la verdad es que hay una combinación de varias de las cosas que mencionan. Realmente la innovación sucede en toda la empresa, lo que mencionaban ahorita por acá atrás, es bien importante. O sea, primero que nada la innovación la hacen personas, que este es uno de los primeros puntos fundamentales, que muchas veces decimos, es que en mi empresa pasa esto, en mi empresa, no es cierto. En la empresa pasa porque las personas hacen esa actividad. Y el entorno es un elemento fundamental. Y aquí la verdad es que es un tema que sí es bien interesante ver en que este entorno, cuando estamos hablando de empresas pequeñas, o sea, donde yo estoy trabajando fue precisamente con empresas pequeñas y medianas, no las grandes empresas, no esas grandes organizaciones que tienen muchos recursos. Y en ese terreno, pues lo que a mí me gustaría ahorita tratar un poco de entender más es si vemos la empresa mexicana, cómo la llevamos a otro lugar. Una pregunta que le hago, pero obligadamente a cualquier persona que conozco. Recientemente estuve con gente de la Secretaría de Economía y les preguntaba esto, les he preguntado a varios industriales. ¿Cuál es la empresa mexicana que más les ha impactado a ustedes, creada en los últimos 25 años? ¿Gul? Está, por ejemplo, OmniLife, que el dueño de la... Jorge Vergara. Jorge Vergara. Esa es una empresa que tiene menos de 25 años y que tiene un impacto económico interesante. Genova Labs. ¿Cuánto vende Genova Labs? ¿Tienes idea? Arriba de 1 millón de pesos. Está en ese, son 900 a 1000 por ahí. Cinemex en su momento empezó de una manera extraordinaria, ya después falló, pero es muy, muy impresionante su historia. Cemex no tiene mucho más de 25 años. Pero de innovación. Tiene más de 25 años. No califica. Así ratajan. A ver, José. Bueno, después de la privatización de Telmex. No, Telmex es 1988 y la privatización fue antes. Para ser 25 años. Si se dan cuenta, acaban de decir 4 o 5, no hay muchas. Imagínense en el Silicon Valley, ¿cuántas empresas que hoy ustedes conocen tienen menos de 10 años? O sea, es un universo. Y ahí es donde decimos, si queremos entrar a competir, las empresas nuestras queremos jugar, realmente tenemos un serio problema como país. Y ahí el punto que les quiero tratar es cuál es el reto que ustedes tienen. Y a ver, aquí sí podemos empezar a trabajar en una manera interesante. ¿Cuál es el reto que ustedes ven, el obstáculo más grande que en su empresa, su organización tiene para poder hacer innovación?
eso sí lo compro. Pero aquí hay un punto importantísimo. ¿Qué tanto es algo que la gente sabe qué hacer? A ver, ¿qué más les puedo contar? A ver, ahí tocas un tema. Los riesgos inminentes son aceptables. ¿Cuál es el primer problema que tiene la innovación? Hay incertidumbre. Y si vamos a tener deseos de hacer algo y hay incertidumbre, ¿cuál es el primer permiso que ustedes se tienen que dar? Fallar. ¿Y cuál es la forma en que se reconoce fallar en un ambiente de innovación? Exacto. Cuando uno falla, o sea, una persona que reconoce los errores que ha tenido y lo sabe capitalizar, es que aprendió. Cometer errores y no aprender, ya, no, y deja eso, catastrófico, porque realmente no solamente estamos echando a perder el dinero, sino que no estamos aprovechando lo que ya hacemos. Entonces, ahí ese punto yo creo que es qué tanto queremos apostar. Si nos vamos a qué tanto queremos apostar, yo creo que es uno de los temas que es bien importante que nosotros podamos hacer. Si queremos apostar, viene una pregunta de parte de ustedes. ¿Estamos dispuestos? ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a fallar? O sea, los que no están dispuestos a fallar quieren algo común, entonces no va a pasar algo nuevo. Si tenemos la posibilidad de fallar, en esa falla es donde realmente vamos a poder realmente hacer cosas muy interesantes. Y aquí déjenme plantearles algo de lo que yo viví y que quisiera que ustedes me comentaran en lo que es la vida que ustedes conocen. De las cientos de empresas que pasaban conmigo, llegaban empresas mexicanas. Empresas mexicanas que llegaban y decían, somos exitosos en esto. Nuestro punto de referencia pues, es que vendemos bien, tenemos buenas vacaciones y en general la gente había hecho un producto, un servicio 15 años antes, en el tiempo de ocio o en el tiempo extra, trabajando en algún lugar, y cuando decimos que vamos a hacer un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿cuánto costó haber echado a andar la empresa? ¿Quiénes tenían la capacidad de hacer algo que fuera realmente novedoso? ¿Cómo lo ven ustedes en eso? ¿Cuántos de ustedes viven en que sus amigos que están en el terreno de computación les llegan y dicen, es que nosotros estamos haciendo factura electrónica? Díganme qué tanta innovación pueden hacer en la factura electrónica. Cero, si ya haces innovación te meten a la cárcel. Entonces, ahí hay un terreno de que lo que queramos hacer tenemos que hacer algo diferente. Y en el entorno, en el caso que tienen, ahí hay un punto bien importante para poderlo hacer. En ese punto bien importante es cómo nos vemos contra la competencia y qué estamos haciendo diferente. A ver. Sí, una pregunta. Aquí aprendí que dicen que las necesidades no se crean, sino ya están, pero la forma de satisfacerlas sí. Usted está diciendo, es que si ya existe la factura, me pasó ayer con un chavo que es informático y quiere crear una factura electrónica para competirle a todas las empresas que ya están. O sea, ya por esa razón ya voy a dejar de esa idea de dejarla a un lado. O sea, ya no hay forma para innovar en ese sector. Por ejemplo, a mí se me ocurre que es un problema aquí en México que tener una factura electrónica. Cuando uno va a pedir una factura es un despapay. Ahí, a lo mejor con un código QR, te escanean y te dan tu factura y te la mandan, o sea, en 2 segundos. ¿Podría haber espacio ahí para innovar o no? Hay espacio. O sea, cuando hay un problema, y ahorita vamos a tocar ese punto, ahorita nos vamos a eso, aguántame tantito. Entonces, bajo ese esquema, lo que podemos decir es, primero que nada, ¿cuáles son las diferencias en cómo trabajamos en México? En México, ustedes, lo primero que hacen es, en general, una relación cara a cara. ¿Quiénes de ustedes usan algún programa, algún software como Salesforce o alguna de las herramientas que contratan en línea? ¿Quiénes usan Google Ads? ¿Conoces un vendedor de Google? No. ¿Tú? ¿Sí?
Son la excepción. Ya son malos. No, pero deja que sean malos o buenos. Son la excepción. En México, el trato de cara a cara es más importante y hacemos mucho en donde el negocio se hace de boca en boca y se hace principalmente a través de relaciones. ¿Qué hacen ustedes cuando llegan a un lugar que no conocen a nadie? Comenzar a platicar con alguien. ¿Cómo entras a platicar con ellos primero? ¿En dónde vas a encontrar a la gente que quieres? Bueno, primero tienes que buscar el ecosistema en el cual tengas que estar. Por ejemplo, me quiero acercar a empresarios, voy a un club rotario. Los clubes rotarios están en Estados Unidos prácticamente desapareciendo. Aquí en México no. No, en Estados Unidos sí. Pero sin embargo eso sirve para abrir puertas y hacer relaciones. ¿Cómo hacemos para llegar a un lugar en la manera eficiente para poder hacer el mejor negocio? Normalmente uno escribe en Estados Unidos, lo primero que hace es, ¿cuál es mi mejor caso de éxito? Eso, ¿cómo lo pongo en el web? Ese que está en el web, ¿cómo empiezo a hacer que la gente a través de sistemas de comercio empiecen a conocer? Y empiezo a recibir peticiones y viene la parte más difícil. No, antes de cumplir la promesa, eso es que ya, ahí ya vas en caballo de Hacienda. Sí. Antes de eso, Tienes que generar el deseo de compra. el deseo de compra y captar la atención. Ya capté la atención y viene la parte más difícil. ¿Cómo gano tu confianza? No te conozco, no hay referencias, nadie habla de ti. Y esa parte que es un factor que todo el mundo pensaría es ventas, es un problema humano, es un problema natural. ¿Ustedes le compran a la gente que no conocen? Amazon. Pero lo conoces. O sea, hoy Amazon, tú tienes... O sea, ¿quién de ustedes tiene una mala experiencia con Amazon? Entonces lo conoces de que no tienes malas experiencias. No ser una persona, pero es una entidad que está calificada por no está descalificada. Puede ser tu reputación o o apoyarte en la reputación. Por ejemplo, a usted no lo conocemos, pero conocemos a Bipán, entonces ya hay una... Se transfiere el conocimiento. No, es que ese es un punto, lo que acabas de decir, Miguel Ángel, es bien interesante. ¿Cómo hago que se me transfiera? Porque yo llego a un lugar y entonces mi terreno es cómo empiezo a generar esto en bajo nivel de transferencia de contacto y empiezo a generar algo. Y entonces la parte es, genero esa interacción y la pregunta viene para ustedes. Si eso es tan diferente, ¿su empresa es igual? ¿Tu empresa es igual después de todo lo que acabo de decir? ¿Que opera distinto? ¿Que la gente quiere cosas diferentes? ¿Que lo que puedo ofrecer, todavía no sé ni cuál es? La empresa es diferente. ¿Quiénes de ustedes les da terror pensar que su empresa tiene que cambiar radicalmente en los próximos 6 meses? ¿Nadie? A ver, Rodolfo, ¿qué nos comentas? No, pues pensar que hay que cambiar en 6 meses está espeluznante. Nosotros tenemos un caso así, nosotros distribuimos gas licuado en Sinaloa y va a llegar el gas natural en 2 o 3 años. Y el gas natural es un competidor serio, no llega a la mitad del precio que el gas licuado. No va a pegar muy fuerte. Estamos en eso, pero no son 6 meses. Pero entonces aquí el factor que tenemos que tener ahorita ya tiempo para pensar. Aquí una pregunta, ¿qué tan fácil fue para ustedes tomar la decisión de venir a la DITS? Y por lo que estoy viendo al menos, más de uno de ustedes ya habían estado anteriormente en algún otro programa del IPAD. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes? Facilísimo, era lo que estaba buscando. Pero tuviste que dejar ¿cuánto tiempo que antes dedicabas a otras cosas? No importa. Pero a ver, ¿quién ha tenido ese problema? ¿Tú tuviste otra perspectiva? A ver, Elizabeth. En lo que yo estoy demanda mucho mi tiempo, yo tengo que estar cara a cara porque estoy en ventas, entonces bueno, tienes que hacer una planeación de agenda, administración de tiempo, algunas actividades las he tenido que
pues cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer ejercicio hay algunos días que no hago por estar dedicando a estas actividades. Entonces sí, definitivamente, pues cambia, ¿no? Al final del camino sabes que esto va a retribuir, ¿no? O estás buscando obtener información y experiencias para poderla traducir en beneficios a la organización, pero que significa un esfuerzo y un tema demandante. Sí. Esta parte, imagínense ustedes que van a terminar este programa en algún 2, 3, 6 meses, no sé cuándo acabe este programa para ustedes, y llegan ustedes en enero. Estas horas que hoy estaban ya la gente acostumbrada a no verlos, la marquen en que es inamovible y no van a ir a la oficina. Un día en la tarde y otro día en la mañana. Y van a dedicar ese tiempo a pensar qué es lo que va a hacer su empresa dentro de 3 años. Ese problema que ahorita nos acaba de decir Rodolfo, ya lo viste, ¿cómo empiezo a trabajarlo ahorita? Entonces, empiezo a ver problemas en el entorno, o sea, es parte de lo mismo que acabamos de mencionar, pero esa parte que es importantísima de cómo voy a jugar y cómo voy a experimentar hacer cosas nuevas. Ahorita Elizabeth nos dice, yo tengo que estar cara a cara. Yo acabo de decir que la forma de hacer negocios en otros lados es distinta. ¿Cómo puedo dedicarle un día a la semana para poder buscar qué otras maneras puedo tener para vender? Delegando. Pero ¿cómo? Delegando es para descargarme, pero la parte creativa y de cómo cambiar la estructura, ¿la puedes delegar? No, pero el costo de no estarte actualizando es altísimo. Por eso, pero tú son 2 temas bien diferentes. El delegar un trabajo que yo hago es importante, pero el pensar qué voy a hacer, como yo tengo una posición que tengo capacidad de influir en la organización, o soy el director, o soy el gerente, o soy el dueño, ese tiempo no lo puedo delegar. Y aquí la pregunta es, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a experimentar con ese riesgo de falla de lo que acabamos de mencionar, para que a la hora que están experimentando, ustedes encuentren esas formas? ¿Qué tanto Elizabeth va a poder jugar el rol de hacer cosas diferentes y nuevas? Y algunas de ellas, ¿qué van a pasar? No van a resultar. No van a resultar. Y pues, ¿cómo balanceo esto para manejarlo con incertidumbre? A ver, José. Es que en mi caso hay 2 entornos, ¿no? Uno que es el entorno productivo, donde probablemente una experimentación, sobre todo cuando están bien las cosas, pues podría ser muy costoso. Entonces, ese es el entorno operativo, pero en el caso de buscar nuevas tendencias, experimentos y todo, es un sideline dentro de la empresa, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la orquesta sinfónica, que el del triangulito se me ponga a experimentar cómo sonaría diferente. Lo matas. Lo mata. Pero es que hay lugares para cada cosa, y ahí es donde tenemos que trabajarlo en una forma distinta. Un cuarteto de jazz, pues hay pobre del bajo que no sepa cómo improvisar, ¿no? Cómo improvisar y cómo generar, porque entonces se nos van a salir del concierto, ¿no? Exacto, y entonces aquí la pregunta es, ¿en qué medida aprendemos a andar haciendo cambios y a la vez estamos haciendo lo mismo? ¿Y cómo hacemos esa liga? ¿Quiénes de ustedes han imaginado que la mejor metáfora que yo he encontrado para poder representar de qué es la innovación es, ¿quiénes de ustedes han platicado con un director de cine? ¿Qué es lo que te ha platicado? A verlo, Luis. ¿Cómo trabaja un director de cine? Pues como que está fumado, ¿no? como que todo lo que dice ya está diciendo cómo va a quedar al final, ¿no? O sea, ya te dice cómo lo visualiza, entra tal y luego sale tal. Y apenas está platicando con el cuate que va a escribir el script, apenas de una idea que se les ocurrió la semana pasada. O sea, ¿qué características tiene? ¿Qué día es para ustedes el día de hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿14 de qué? ¿De qué año? ¿Es cierto? Si fueran un director de cine, ¿en qué año estarías? En el estreno. ¿Cuánto tarda en hacerse una película? 2 años. Entonces, para él sería el 14 de agosto del 2015. ¿Cómo veo el futuro? ¿Y cómo empiezo a desdoblarlo?
a como estoy hoy. Como vamos a hacer innovación en todo lo que ustedes pueden hacer, aquí el gran secreto es cómo hacer las cosas hacia adelante. Una experiencia que tuve padrísima recientemente, el Día del Grito en México, estábamos ahí en el City Hall de San José donde se celebró el grito, y estaba platicando con el cónsul local. De buenas a primeras volteamos a la puerta y vemos que llega una persona perfectamente vestida de traje de 3 piezas, algo que en el Silicon Valley no existe. Una persona mayor, y me dice el cónsul: oye Jorge, ¿me acompañas? Vamos a recibirlo. ¿Quién es? Es Vint Cerf. ¿Quiénes de ustedes saben quién es Vint Cerf? Vint Cerf fue la persona que creó el Internet. Una gente que se le ocurrió la idea de cómo hacer el Internet está en un centro de investigación. Y uno de los segundos de a bordo del cónsul dijo: le voy a mandar una invitación para ver si quiere venir al grito. La persona no confirmó y llegó. ¿De qué platicarían ustedes con Vint Cerf? De muchas cosas, o sea, de su visión. De su visión a futuro, o sea, ¿cómo lo visualizó para después aterrizar? Bueno, cuando me dice Carlos Ponce, el cónsul, dice: oye, pues acompáñame porque no sé de qué puedo platicar con este señor. Y vamos y le hago la pregunta. Nos sentamos a cenar. Y le digo: ¿en qué día vives? Pues mira, para mí hoy es el año 2020. O sea, estamos a 7 años. ¿Y cuál es lo que más te llama la atención? Dice: no, pues para mí lo que yo veo que va a cambiar toda la forma de hacer cosas es los Google Glasses. ¿Quiénes de ustedes han visto esos juguetitos nuevos de los Google Glasses? Es un dispositivo que tiene una cámara, que tiene un visor que se mueve con la vista, que lo toca uno aquí y controla como si fuera un ratón. Puede estar parado junto a ti y lo que yo oigo tú no lo escuchas. O sea, tiene una tecnología impresionante. Y empieza a describirme escenarios de lo que puede pasar utilizando los Google Glasses. 2 horas y media después de estar cenando con este cuate, la verdad es que uno está viviendo el año 2020. O sea, está viendo escenarios de cómo los problemas que pueda haber, los problemas de privacidad, las críticas que existen y las cosas buenas. Como todo, las cosas nuevas siempre lo primero que hace la gente es buscarle los lados malos. Y hay mucho ahorita en las noticias sobre el problema que van a generar los Google Glass. Pero cuando uno platica con la visión de cómo puede pasar esto y transformarnos, ¿cómo pueden ustedes hacer eso en ese concepto de la visión del director de cine? ¿Quién de ustedes ahorita podría decir: ahorita voy a escribir un documento que narre lo que voy a comunicar en un comunicado de prensa dentro de 2 años? Yo lo voy a hacer como ejercicio. Me parece interesante. Bueno, entonces, lo que nosotros vemos, y ya regresando a lo que Miguel decía sobre los temas de problemas y cosas por el estilo, si nosotros vemos esa visión hacia adelante para jugarlo en el futuro, lo que nosotros hemos estado haciendo, y es parte de mi actividad que ahorita estoy llevando a hacer, o sea, dejé de trabajar en el gobierno o relacionado con el gobierno en diciembre por decisión propia, y dije: ¿qué es lo que tenemos que hacer para que en México existan empresas de alto impacto? Pues esa pregunta de que ¿cuáles son las empresas creadas en los últimos 25 años? Díganme, ¿de esas empresas son innovadoras? ¿De todas las que mencionaron ahorita? ¿Qué fue? ¿Qué? OmniLife, ¿no? OmniLife, ¿cómo se llama? Genoma Labs, Cinemex. ¿No son innovadoras? Hacen más de lo mismo. Cinemex sigue siendo un cine igual que todos los cines. Genoma Labs vende productos que son viejos, no tiene un esquema distinto de comercialización, no tiene un producto novedoso, no tienen innovación. En el mercado mundial son empresas de la época de las cavernas.
Y si queremos generar riqueza, lo que tenemos que hacer, la riqueza tiene que ser generada por cosas sumamente nuevas, que abran nuevos mercados. Y ahí lo que tú decías, las oportunidades se hacen, la realidad es que no. Lo que nosotros decimos aquí es que nosotros tenemos que buscar cómo explorar problemas. Lo que estamos haciendo nosotros es que muchos de los emprendedores que conozco llegan con una solución que quiero venderte algo sin entender el problema. Y lo que va a pasar es que cuando uno empieza a hacer un poco de búsqueda a nivel mundial, encuentra que ya hay en 25 otros lugares resuelto ese mismo problema. Entonces, si yo me pongo a explorar el problema y lo entiendo a fondo, y lo que tú dices de la factura electrónica, encuentro cuáles son los problemas que hoy tiene la factura electrónica. Y empiezo a ver en dónde descubro una oportunidad de hacer algo nuevo que tenga impacto que no pueda hacer otra persona fácilmente. Porque el temor que todo el mundo dice es que me van a robar la idea. Si le roban la idea, lo que primero que tienen que hacer es irle a agradecer a la persona. Porque si le robó la idea en una conversación trivial de 2 minutos, quiere decir que la idea no valía la pena. A diferencia de lo que mucha gente piensa. Ahí, por ejemplo, lo que dice Diana, que tiene terror de que todo se patente. Yo creo que es muy importante las patentes, pero hay que también quitar... Quiero que protejan para que podamos vender más caro sus desarrollos tecnológicos. Pero la realidad es que la patente es un mecanismo y hay muchas más cosas involucradas en eso. La patente es un componente muy importante, pero hay mucho más cosas que tenemos que hacer. Y ese descubrimiento de esas oportunidades tenemos que ver cómo experimentamos. Si conocemos el problema, tenemos muchas soluciones para el problema. Y empezamos a probar cuál es la solución. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de Hi-Fi y de MySpace? ¿Existen hoy? ¿Se usan? Hi-Fi yo no sé, MySpace hay medio todavía sobrevive. Pero ya están. ¿Qué es lo que pasó? Al mismo problema salieron 3 gentes, Facebook llegó, los hizo pedazos y los sacó del mercado. ¿Y ustedes saben en qué consistió el éxito de Facebook? Pues en no saturar de publicidad también y de targetear. Parte fue eso, y la verdad es que hay muchas razones desconocidas que dentro de algunos años nos enteraremos. Fue entre casuístico y algunas cosas, nada totalmente armado. Se desgastaron los otros solitos, ellos hicieron algo diferente, fue el tiempo. ¿Qué es exactamente el killer de Facebook? No es públicamente conocido y no hay un consenso. Impresionante. Entonces, esa experimentación cuando tenemos muchas soluciones es bueno, y ahí lo que tenemos que ver es que todo mundo, y muchas veces aquí en México lo que decimos es que vamos a empezar a ejecutar y vamos a contratar un project manager y a gente muy certificada. Entonces, esa es la parte sencilla del problema. Las 3 anteriores son las más difíciles. Si andamos hablando de innovación desde el punto de vista, ¿qué hacemos con la gente para que nos ayude a hacer ese desarrollo desde la perspectiva en donde ustedes vean estos 3 puntos? ¿Son tecnológicos esos elementos? El explorar, el descubrir, el experimentar. Experimentar, pero hay un factor que es la capacidad humana de la persona para tomar las decisiones de qué cosas son interesantes. La innovación tiene un componente en la persona mucho más grande de la que nos hemos dado cuenta. Si le damos el valor necesario a esa parte, vamos a poder realmente hacer muchas cosas interesantes. Entonces, bajo esa perspectiva, la pregunta aquí es, ¿cómo ustedes en su equipo de gente pueden explotar la parte de explorar, descubrir, experimentar y ejecutar para crear lo que yo estoy viendo que es fundamental? La cultura propositiva, motivadora. Y cuando hablamos de emprendimiento, tenemos hoy una percepción de que emprendimiento es arráncate 2 chavitos a hacer algo grandote, y la verdad es que cada actividad que hacemos algo nuevo es emprender. Hacer un nuevo proyecto
es emprender. ¿Pero qué implica hacer eso? ¿Es una decisión? ¿Es un riesgo? ¿Es una expectativa? Y esto, ¿podemos decirlo matemáticamente quién va a tener éxito y cuál es la mejor oportunidad? Matemáticamente hay tasas por industria, Pero no es ley, o sea, tú puedes irte más arriba o más abajo de eso. Entonces, ¿en dónde vive la innovación? Y aquí entramos en la parte, ¿cómo está nuestra cultura? El problema de la cultura es tal vez mucho más importante que tener todo el dinero del mundo para poderlo hacer. El tener mercados enfrente, tener los recursos. México es un país rico en recursos naturales, ¿y dónde estamos? ¿Dónde está nuestro Cristóbal Colón? Queriendo, después de naufragar previamente, volverse a subir un barco y decir, voy a hacer algo nuevo. Lo que pasa es que en México se penaliza mucho el fracaso, en nuestra cultura se penaliza el equivocarse. ¿Pero por qué los japoneses tienen más éxito que nosotros y ahí se penaliza peor? Sí, pero son varias cosas. Por un lado, no tenemos conciencia real de nuestra historia, ¿no? Muchas personas, y más en los estratos económicos más bajos, perciben a México como un país que nunca ha sido potencia económica mundial. Lo más de nuestra historia del juarismo al porfirismo, fuimos potencia económica mundial y la moneda oficial de intercambio y comercio. Pero entonces, ¿cómo usamos eso? A ver, aquí, José. Sí, yo pienso que independientemente de que la cultura del mexicano tiene cierta característica y cierta chispa, el problema es que no la capitalizamos. Yo trabajaba para Cablevisión muchísimo. Se les compró un portafolio de herramientas precioso. Cuando nos lo regresaron intacto, porque las herramientas que realmente ellos necesitaban era doblar el desarmador para meterlo en un hoyo, el taladro era diferente, la forma de aplicar los taquetes es diferente. Y nadie se le ocurrió capitalizar la experiencia de todos los técnicos de instalación para crear un set de herramientas que fuera ad hoc a lo que decía, pero nadie tuvo la intención, al contrario, se les reprimió por no usarlas. Pero entonces aquí hay un factor. Primero, Diana nos está llevando a la cultura nacional. ¿Qué tan fácil es que ustedes en su persona puedan cambiar la cultura nacional? Sobre nuestro círculo cercano. Va a ser difícil. A ver, Aurelia. Como empresario, pues darles oportunidad a nuestros empleados de que se equivoquen. Exacto. Si nos enfocamos en nuestro entorno, ese cambio de cultura humano, vamos a tener más impacto que eventualmente va a tener un efecto. Pero si queremos ir a cambiar el efecto nacional sin tocar el nuestro, entonces, ¿cómo nos enfocamos en que hay nuevamente en esa parte de la cultura de la organización, ustedes juegan un rol fundamental? Yo creo que estoy en la industria automotriz, si experimentas con sano confort, sale carísimo, puedes terminar una empresa. Entonces tienes que dar un espacio aparte, o sea, lo que tiene que ser un proceso exacto, tiene que ser exacto, entregado como está especificado, no hay más. Pero tienes que dar un espacio y un presupuesto para ahí experimentar y ver nuevos materiales, etcétera, y proponer y buscar reducción de costos. Pero sí tenemos que entender que el negocio tiene una función y tienes que cubrirlo. Por otro lado, tienes que generar un espacio donde la gente se pueda equivocar, puedas generar ideas, tengas un plan, no sé, de ideas con apoyos o con premios, pero yo creo que cada negocio es distinto, pero sí habría que darle espacio. Pero entonces aquí en nuestra cultura tenemos que empezar a hacer riesgo y algo de lo que estás mencionando son oportunidades. Entonces, bajo ese esquema aquí hay un tema. Estas lecciones aprendidas que podemos hablar ahorita es, primero que nada, tenemos que encontrar esto que dices, ¿dónde sí puedo arriesgar y dónde no? Pues tengo que experimentar, porque ahorita tengo terror en que en todos lados voy a fallar. Pues ¿dónde puedo hacer algo innovador? Entonces, esto es una manera en que esos elementos que ustedes ya empiezan a tener, como en ese tiempo posible que ustedes están que estamos comentando que pueden dedicar a hacer cosas interesantes, lo pueden manejar. Y entonces,
la pregunta es cómo ustedes usan este conocimiento. ¿Cómo pueden ustedes usar este conocimiento? ¿Cómo pueden aprender a aprender? Tú no puedes ir a tomar un curso en donde puedes experimentar o no. No hay manera. Puedes ver lo que hicieron en otras plantas. Pero tienes que ejecutarlo, tienes que experimentarlo para poder empezar a tomar las decisiones con base a tu propio modelo de negocios, a tu propia empresa, a tu propia... Entonces, la innovación va a salir, hace rato decíamos, en la gente. ¿Quiénes van a ser las personas que van a empezar a hacer esos primeros aprendizajes? ¿Cómo busco yo? ¿En dónde hay una oportunidad? Y algunas pues me van a reprimir y algunas me van a regañar. ¿Cómo hacemos que esas experiencias buenas las conozcan todos ustedes? Los casos de éxito. Y estos casos de éxito, platicaba ayer, estuve en un evento en la tarde, platicaba con una periodista, le decía, ¿cuáles son los mejores canales en México para que ustedes conozcan las noticias de lo bueno que pasa en innovación en México? En México tienen programas de lo que pasa en México. ¿Saben lo que pasa en el mundo? De acuerdo, pero en México. ¿Tú acabas de decir cuál? Management TV. ¿Es mexicana esa? No, tiene muchos artículos, pero hay también cuestiones de Latinoamérica. No tenemos esos canales. Ahí hay una oportunidad, ahí hay un problema que estamos diciendo, ahí hay una oportunidad. No hay esos canales. Agarran, y una de las pruebas que hago cada que voy a una ciudad, en mi andar de juglar de lado en lado, lo primero que hago es agarrar el periódico y contar cuántas páginas hay de crímenes, cuántas páginas hay de deportes, cuántas páginas hay de sociales, y si existe algo que no sea de esas tres. Y hagan ustedes la prueba, y es patético. O sea, el Reforma dedica 8 páginas de todo esto una vez a la semana. Y lo que tiene ahí, ¿qué es? Puros comerciales. Notas de prensa de nuevos productos internacionales, y hay como 3 slots de cosas que pasaron en México. Y normalmente, hagan la prueba. Busquen a la persona que aparece o que mencionan. El 90% de las veces que lo he agarrado, no tengo manera de encontrarlo. En el Silicon Valley yo lo que hago es hacer lo mismo, y he contactado a muchas personas, ido a comer o a tomar un café con ellos y conversar de qué hizo y cómo lo hizo. Eso no lo tenemos. Y ese es un problema de comunicación, un problema humano. ¿Por qué no lo ponen los periódicos? Es que por razones de seguridad. Entonces eso ya está entre es cierto o no es cierto. Porque pues entonces ¿para qué sale en el periódico? Pues en última instancia mejor ya ni saquen el periódico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? Hay un dicho que dice que nadie aprende a nadar en un libro, ¿no? O sea, hay que experimentar, hay que hasta ponerlo en marcha para poder capitalizar ese aprendizaje, ¿no? O sea, ustedes tienen aquí una oportunidad genial. O sea, la oportunidad de estar sentados en este lugar. ¿Cuánto tiempo tienen antes y después de cada una de las reuniones para poder conversar entre ustedes y tener una polinización cruzada de qué es lo que se está haciendo? ¿Y qué van a hacer ustedes a partir de este momento? Aquí ya te están dando tips de nuevas mejoras, de qué innovar aquí en el IPADE. Pues, ¿por qué no? Entonces, ahí es algo de lo que tienen que ver. ¿Cuáles son esos factores? Pero una pregunta, por ejemplo, ya existen las incubadoras, ¿no? Que se supone que ayudan a que se haya esa innovación. O sea, ¿eso no es suficiente o no ha desplegado? A ver, dame el nombre de 3 empresas que vendan más de $10 millones creadas en los últimos 5 años a través de todo esto. Y no pasó por una incubadora, ¿eh? Sí, pasó. ¿Sí? ¿Sí? No pasó por Endeavor. Llegó a Endeavor después de que eso. Cuidado. Endeavor le ayudó después. Endeavor tiene una política que ellos no ayudan en la etapa temprana. Una duda y pregunta para ti con tu
que buscan abrirse mercado en Estados Unidos, ¿cuál es el índice de bateo? De las 700, ¿cuántas están vendiendo? No sé, el 10% de sus ventas totales ahí están, 20%. Excelente pregunta, me fascina. Mira, yo te puedo decir que alrededor del 30-40% de las empresas están vendiendo algo en Estados Unidos. Personalmente yo tengo registradas alrededor de 20 de ellas que solo venden fuera del país. Y platicas con ellos, o sea, me tocó un caso realmente impresionante con una de ellas. Hace 3 meses, una empresa de las que estaba con nosotros me habla y me dice, oye, Jorge, me acaban de hablar de Pemex, que se enteraron de lo que yo estoy haciendo y que si les voy a dar una demostración. ¿Y qué piensas? Pues que no tengo tiempo de atenderlos. Y no fue a verlos. ¿Quiénes de ustedes harían eso? Fue la mejor decisión cuando una persona está buscando a 3 clientes grandes en Estados Unidos que tienes la posibilidad de conseguir un contrato mucho más rápido, sin menos burocracia y con mucho más facilidad. Deja que estuvieras en el mundo perfecto. La posibilidad de ir con alguien que entiende más cómo comprarte, que ir a un departamento de compras en México, donde el lema de todos los grandes corporativos es si no te frego, te fastidio. El criterio de compra en México, no sé si lo leyó en el caso, ¿cuál es? Precio. Y este amigo dice, yo no les voy a vender barato, yo soy un cuate que lo que traigo es una solución que vale un chorro. De entrada, estoy descalificado, ¿para qué pierdo tiempo? Y entonces, te puedo decir, hay alrededor, yo conozco 30, 40, que están haciendo cosas muy interesantes, con buenas ventas. Como el 10% de lo que haces, más o menos. Sí, pero ahí tiene que ver con el paradigma que tiene la empresa, ¿no? O sea, ¿cuál es mi target? ¿Hacia dónde voy? Por eso, pero cuando aquí el enrutar el target a cómo transformamos esto. O sea, estuve la semana pasada en el evento de Capital Emprendedor, estaba el subsecretario de Industria y Comercio, y una de las cosas que me fascinó es que están anunciando compras innovadoras de gobierno, donde el precio no debe ser el primer límite. Si eso funciona o no, eso ya veremos, es otra cosa. No, o sea, la verdad es que está muy pensado, ¿eh? No es subasta inversa tampoco, ¿eh? Tampoco, no, o sea, subasta inversa es una manera de bajar el precio. ¿Tú quieres decir algo, Víctor? Sí. Por ejemplo, este caso de la persona que no fue a ver a Pemex, obvio, si está en un mercado bastante competitivo y con bastantes oportunidades donde no tiene necesidad de... No. Esa es una gran diferencia en este país. Lo que pasa es que porque ustedes no tienen esa oportunidad. No, por eso el mercado de Estados Unidos, compararlo, vamos, hay muchísimas abismos. Por ejemplo, ¿qué opinas de la migración? Sergey discurso. El 80% de las empresas creadas en el Silicon Valley tienen un fundador extranjero. Correcto. Entonces, y aquí no estamos abiertos al tema. ¿Y qué te impide a que puedas tener una empresa en México vendiendo? Hay un caso, Oyala, búsquensela en internet, es una empresa creada por 2 mexicanos, hijos indocumentados. La empresa vendió 700 millones el año pasado y este año está en el proceso de salir a bolsa. ¿Cómo se llama la empresa? Oyala. ¿O con Y? Me falta aquí, es doble, Oyala. Hay que ver cómo rompemos el paradigma. De otra manera, presidente de innovación es un tema como si somos tan buenos los mexicanos para encontrar la manera de darle la vuelta a las cosas, no le encontramos hacer algo diferente. Sí podemos. Y tenemos una capacidad brutalmente, somos creativos. Sí. O sea, si el problema no es de iniciativa, es de acabativa. Entonces, bajo ese tema, algo de lo que a mí me ha gustado es encontrar esto, en donde hablamos de que la innovación es un proceso de aprendizaje. Y entonces, en este proceso de aprendizaje, si tenemos 4 pasos, la pregunta es, ¿cómo puedo aprender? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en este momento? Les estoy hablando de un tema puesto en una manera distinta como lo platican muchas otras personas. Podrán estar de acuerdo o no conmigo,
pero tenían una información que posteriormente van a intentar probar en qué manera lo puede usar. Y probablemente la primera vez que lo usen, no les va a resultar. Si damos y tiramos la toalla en ese momento, perdemos. A la tercera vez probablemente lo pueden desarrollar. Lo que comentaba a la hora de la comida ustedes, para dar un buen caso, esta es la primera vez que doy esta plática en este sentido, la verdad es que la experiencia es aterradora. Pero por el otro lado es motivante. ¿Por qué? Porque genera la oportunidad de hacer algo nuevo y de probar una nueva forma de comunicarme con gente tan valiosa como ustedes. Bajo ese aspecto, pues yo estoy intentando en este momento esto. O sea, aprendí, me dieron mi sesión de cómo se hace un caso, lo intenté bajo la guía de expertos y probablemente el mejor caso va a ser después de 2 o 3 de estos. Antes va a ser muy difícil. Pero va a haber mucho aprendizaje. Muchísimo. Y cuando uno termina siendo bueno, pues ¿cómo podemos ahorita clasificar a Mauricio Brem, a Rafael Sosa, a Víctor Castillo? Pues han sido mis mentores. ¿Por qué? Pues ¿cuántos casos han dado ustedes y cuántas pláticas han dado? No, mejor ni contamos. Ahí lo dejamos. ¿Quiénes de ustedes van a ser los mentores de sus propios empleados? ¿Cómo pueden ustedes aprender rápidamente a cómo hacen innovación para que digan dentro de 3 o 5 años que tienen 5 mentores, 5 mentís o 5 personas que les han mentoreados, no que se la han mentado? Eso es. Entonces, bajo esto, realmente el tema que veo es qué competencias son las que ustedes tienen que buscar y desarrollar. Me voy a brincar una serie de láminas aquí. Para preguntarles, ¿cómo podemos hacer que ustedes realmente puedan en un momento dado? Qué interesante. Okay. Okay. ¿Cómo vamos a hacer la innovación entonces por parte de ustedes? ¿En dónde quieren ustedes innovar? Están en el programa de ADIT, ¿no? Para mí lo primero es generar sinergias, o sea, mi equipo tiene que entender de lo que estoy hablando y tiene que innovar conmigo porque se logran hacer. ¿Están de acuerdo ustedes en esto? No, 100%. ¿No? ¿Por qué? ¿Y dónde innovar? Para mí la innovación es en algún proceso de una persona, algún proceso, alguna necesidad, algún ejercicio, un no. Yo no quiero hacerlo así. Es que esa es otra parte de la innovación. ¿Cómo cambiamos la forma de hacer las cosas? Es parte de la innovación. Aquí, a ver, Raúl. Parte de una cultura, es parte de una actividad, es algo que es como el deporte. Queremos tener condiciones especiales. Entonces, bajo eso es tener constancia.
Y en esa constancia, definitivamente lo que nosotros tenemos que ver es en qué medida podemos nosotros manejar ciertos elementos para que en un momento dado... También podría ser que te acerques a un lugar donde esa innovación, no sé, que lo veo como un clúster, ¿no? Los chinos hacen mucho de LED porque todas las empresas que están ahí al lado, alguien te suministra los shells, una serie de cosas. Si tú quieres innovar, a lo mejor las impresoras, por ejemplo, esas de 3D nueva, tú no la tienes, pero estás cerca de un lugar donde te puede rápido desarrollar esa innovación, ¿no? Entonces, si estás cerca de esos lugares, te ayuda un poco más a acelerar el proceso. Pero a ver, aquí sin poner lo que dice Diana, yo tengo que hacer sinergias y lo que tú dices, hay un contexto en un lugar. La pregunta es cómo podemos conectar esos dos puntos. A ver alguien más que dé un punto de vista distinto. ¿Cómo conectamos estos dos puntos? ¿Por qué? Ella quiere hacer sinergias, tú dices, hay ciertos entornos donde hay muchas capacidades, que el primer paso, ¿cuál dijimos que hace rato? Que no hay visibilidad de ellos. No sabemos dónde están esos. O sea, ¿conocen ustedes dónde hay impresoras de tercera dimensión en México? Sí. ¿Dónde? En los puestos de trabajo ahí. Sí. ¿Y están dispuestos a que vayan personas y trabajen con ellas externamente? ¿En el tuyo sí? He hecho modelos tridimensionales para mis clientes, pero no te digo dónde. Si lo quieres hacer, te lo hago. En Silicon Valley, cruzando mi oficina, hay un lugar que yo puedo pagar $100 al mes por entrar a un lugar que tengo más de $2 millones de equipo para poder hacer todo lo que quiero de diseño, y lo puedo hacer bajo una serie de reglas de round robin y cosas por el estilo, y puedo tener acceso a todo esto. ¿Cómo cambiamos las reglas de juego para hacer la innovación? Llevé a profesores de varias universidades a que vieran eso, y ahorita en algunas universidades en México están implementando estos modelos. De hecho, la semana de emprendedor pasada, en Querétaro hay ya clústeres específicos de donde te hacen esos diseños y te ayudan a desarrollar plástico, pero si no sabes dónde están, pues es bien complicado. Exacto. Entonces, aquí la gran disyuntiva que tienen ustedes es cómo van a crear esos equipos de gente. O sea, aquí tú lo mencionabas, necesitamos con qué gente va a trabajar. Lo voy a traer de afuera, voy a contratar gente, y ustedes creen que si traen grandes innovadores y los meten en su empresa hoy va a jalar. No. O sea, nos van a ayudar en alguna forma, pero tenemos que hacer cambios sustanciales. Si desarrollo la capacidad de la innovación, ¿qué tan rápido creen ustedes que su organización va a poder cambiar? Va a poder empezar a cambiar rápido, pero el camino no puede tomar años. Exacto. O sea, lleva mucho tiempo para poderlo hacer. El cambio empieza de manera inmediata. Pero el efecto, el logro, el resultado, entonces hay que tener clara la medida, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo a jóvenes del Politécnico que estudiaron ingeniería de aeronáutica y se mandó uno a capacitar y a certificarse en SolidWorks. Él le enseñó a utilizar el software a todos, y con eso estoy haciendo UAVs para un cliente, pero de volada. Y me ahorra muchísimo en pruebas en túnel de viento y en cosas así. O sea, lo que se invirtió en la capacitación de ese chico... Apagado. O sea, pero aquí viendo tal mi pregunta hace rato. Yo tengo un modelo de negocio funcionando. Quiero crear un sideline o quiero hacer mejora continua, que no es lo mismo que innovación. Entonces, yo puedo desarrollar un grupo específico para innovación tecnológica, donde probablemente se necesitan muchos perfiles, pero si yo esto lo meto en mi ambiente operativo, voy a tener choques. ¿Qué hizo IBM cuando quiso sacar la computadora personal? Estar desarrollado fuera de... Creó un equipo de gente que estaba aislado de la empresa para evitar esta contaminación. Pues es un modelo que probó que funciona. Que eran los que no usaban traje, ¿no? Porque todos los demás... Perdón, Jorge, pero esto suena como muy complicado. No, es que de verdad parece que estamos hablando de innovación como si quisiéramos crear un cohete a la luna. A ver, entonces... Tú lo decías hace rato, tienes que vivir en el negocio actual, porque tienes que mantener tu negocio actual, y ver por otro lado
cómo empiezas a innovar. Y digo, aquí se habla de cosas, al menos desde mi perspectiva, yo las veo muy lejanas aún de lo que sucede allá afuera todos los días. De, oye, ¿cómo innovas? ¿Dónde empiezas a innovar? Pues a lo mejor empiezas a retar a tu gente, empiezas a retar a tus proveedores, empiezas a retar a todo lo que está alrededor tuyo, y con cosas, como decía Toño, más sencillas, y que empiezas en un camino que no sabes dónde va a acabar. Exacto. Pero yo creo que el problema mucho de la innovación es que a veces lo vemos como algo muy futurista, cuando las necesidades del diario vivir te llevan ahí, pero también tienes que entender cómo vas a enfrentar ese futuro con pequeños pasos, ¿no? Y yo creo que es el gran reto. O sea, ahí definitivamente el gran punto es, tú estás en el tiempo, tienes que tener una visión hacia dónde quieres llegar, pero al final de cuentas tienes que empezar a caminar aquí. Sí. Y si esto lo caminas adecuadamente y empiezas a levantar, vas a poder llegar. Si no empiezas a caminar, pues, ¿cómo creamos este path? Donde el mentoreo de cómo aprendemos de otras personas para poderlo hacer. ¿Cómo, a la hora que decimos, pues voy a traer a qué colaboradores? Porque eso es parte, ¿cómo puedo inyectar a ese perfil de que puedo arrancar para poder hacerlo más rápido? Si traigo un experto de alto nivel para una empresa que no está preparada, pues el rendimiento que podemos obtener. Si traemos una persona adecuada, con experiencia, para poderlo hacer, mando una persona que conozca, que vea, que experimente y me traiga esa capacidad en casa. Son parte de lo que tú quieres hacer. ¿Cómo jugamos en esa combinación para poder hacer la posición? No sé cómo andemos de tiempo, que acuérdate que... 15 minutos más. Ok. Entonces, a ver, tú querías decir algo. Sí, yo quería decir que finalmente lo que tienes que hacer es una combinación de todo lo que se te ocurra y lo que se te vaya ocurriendo. Pero además, creo que tienes que explícitamente ponerlo como una estrategia y hacerlo muy vocal, que todo el mundo se entere y que todo el mundo sepa que es un camino en el que se va a aprender, que no se sabe a lo mejor la definición exacta de que para este negocio qué es lo que implica innovación, pero lo vamos a hacer, que se puede aprender, que es tarea de todos y que es un proceso multianual para desarrollarse y que nunca termina, ¿no? Yo creo que ahí acabas de decir la parte de que es algo que nunca termina. O sea, si una vez que nosotros entramos en un ciclo de querer crecer, parar es morir. Una opción también es tener, hay un libro que se llama Visión Posible, dice la curva del presente son todos los que manejamos el presente, el entrega clientes, etc. Y hay otro grupo más pequeño que se llama la curva del futuro, y va desarrollando la memoria, el futuro, los productos, el mercado, las entregas o los retos que tienes, cómo le va a hacer en 1 año o 2 años para entregarlos. Entonces le das los recursos, lo pones independiente de la operación y están trabajando para dar resultados. Por ejemplo, velocidad de proceso, lanzamiento de nuevos productos, desarrollo de productos, entonces te va a ir ayudando a mejorar. Exacto. Y entonces ahí definitivamente una de las cosas que tenemos que ver es, en ese sentido, cómo aprendemos cuál es esa combinación. Eso que tú acabas de mencionar es todo un arte, es parte del core competence tal vez más importante de la empresa. ¿Cómo sé qué cosas tengo que trabajar en el futuro, qué cosas son las de hoy? ¿Cómo combino a los dos grupos? ¿Cuánto dinero le pongo a uno y cuánto dinero le pongo al otro? Porque pues, si no hay recursos, va a estar muy difícil que las cosas caminen. Ahora, ¿ese liderazgo de dónde viene? De la dirección. De la alta dirección. De ustedes. ¿Querías comentar algo? O sea, pero, y finalmente, sí viene de nosotros, pero viene también de quien dirige la empresa. Si nosotros somos los que estamos dirigiendo la empresa, fantástico. Si hay alguien, o sea, dependiendo del tamaño de la organización, que está a quien reportamos, etcétera, dentro de una estructura, y queremos que eso, o sea, que la organización completa se vuelva innovadora, tenemos que trabajar directamente con los líderes, porque si no, o sea, por guerrilla
hacer innovación es prácticamente imposible. Desde mi perspectiva, empezar una cultura de innovación desde el piso es muy poco probable. Exacto. Entonces, aquí hay una parte de liderazgo, a ver. Voy a decir algo desde hace rato. A ver. Y apoyando a Leonardo, es que innovación, siendo estrictamente, yo hasta lo busqué en el diccionario porque, ¿qué es realmente la innovación? Y estrictamente en el diccionario dice alterar las características de algo. O sea, no dice descubrir algo espectacular, no dice hacer un cambio radical, no dice es alterar las características de un objeto. Pero es algo muy sencillo, esto es innovación, inclusive en la definición dice regresar algo a su estado original, eso también es innovación. Entonces, lo que decía también Carlos, es que es separar aquí donde me estoy dando permiso de fallar, donde me estoy dando permiso y que no hay recursos, hay que hacer los recursos, siempre hay recursos. ¿Sabes qué? Yo tengo 100 pesos y de esos te voy a separar un peso para equivocarme, para probar. Exacto. No tengo que esperar a que sea algo grande. Así que hay que empezar con esas partes al principio. O sea, definitivamente, y ahí sí lo que dices tú y Leonardo es, aquí tenemos que tener lo mínimo para poder arrancar esto. Que el efecto a lo largo del tiempo va a ser muy positivo. Eso. Y nos va a llevar a tener un concepto de una innovación que puede ser marginal. Hace rato decían mejora continua, cosas por el estilo. Pues es una parte de una mejora, pero es realmente incremental. Lo que queremos, en muchos, la generación más grande de valor viene cuando hacemos algo disruptivo. Hay una innovación que es característica. O sea, hay movimiento hippie en los 70s. Aparentemente fue un movimiento social con un montón de marihuanos y de rollos ahí que los corretearon con agua. Entonces, pero sin embargo, Silicon Valley está ahí, donde la gente ya no estaba pensando igual que la demás gente. Lo que tengamos ahorita, los famosos verdes y la ecología y todo eso nace ahí. La medicina alternativa como una práctica nace ahí. O sea, eso cambia mucho la forma de pensar y uno, repito, Silicon Valley está ahí donde los hippies eran correteados, ¿no? Entonces, eso es para mí parte de la innovación, pero se choca con el concepto de I+D, que eso es algo viejo, de investigación y desarrollo. Bueno, aquí hay que tener cuidado en ese sentido, en que I+D, o sea, hay que ver que en el tiempo, nosotros estamos aquí en investigación, tenemos aquí desarrollo, innovación lo tenemos aquí. Es lo más cercano después de, o sea, platicaba el fin de semana con un ingeniero geofísico, está sacando su doctorado en términos de hoyos negros y una serie de cosas. Y platicaba una anécdota que se me hizo genial. A ver, ¿cuál es el descubrimiento en tu área de competencia? Tú que o sea, después de estar hablando, imagínense, de hoyos negros y de cosas por el estilo, ¿cuándo se va a usar tu aprendizaje? Dice, ustedes saben que todos ustedes traen un aparato del cual confían todos los días en cómo llegar, que utiliza toda la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Quiénes tienen un teléfono celular con GPS? Todos. Todos. El GPS utiliza la teoría de la relatividad para compensar las posiciones y poder dar una posición exacta. ¿Cuántos años pasaron de que Einstein inventó o sacó la teoría de la relatividad en los 30 o 40, no me acuerdo cuándo fue, a que se utilizó en el GPS? En la ciencia no sabemos cómo hacer, en la innovación es algo que queremos ver, en que cuánto tiempo me tardo en sacar un producto. Que si voy a sacar un coche son 10 años, 8 años para sacar un motor, 3 años para sacar un nuevo modelo. Si voy a hacer una computadora, o sea, este aparato, ¿cuánto tiempo? No, esto tardan 18 meses en diseñarse. O sea, de la idea a que esté la primera en la tienda son 18 meses. O sea, ahorita lo que estás diseñándose son las computadoras que vamos a ver dentro de 2 años. Entonces, por eso hay que vivir en el futuro. Entonces, aquí en esas competencias hablamos precisamente de cómo aprendemos,
¿Cómo le damos ese liderazgo? Esta parte que mencionamos, si queremos hacer la innovación, ahí tenemos que jugar con ella. ¿Cómo manejamos el riesgo y la incertidumbre? Y la realidad es que podemos tener muchos casos de éxito. Para que se dé una idea, en la inversión de capital de riesgo, por cada 1000 empresas que se les fondea una serie A de $5 millones, ¿cuántas empresas creen que llegan a ser empresas que valen más de $1 billón? ¿Por cada 1000? Por cada 1000. ¿Un par? Un par. El 2 al millar. Ahora, el 2 al millar no quiere decir que todas las demás se murieron y desaparecieron, pero no llegaron al tope. ¿Cómo van a poder manejar esa situación? El riesgo, si queremos una meta muy grande, que es parte de lo que tú dices, ahora, si queremos una mejora incremental, pues más nos vale que tengamos un 80 o 90% de posibilidades. En función del riesgo, pues también tenemos el beneficio. ¿Cómo podemos jugar? Esta semana, el creador de Tesla anunció una nueva propuesta de cómo crear un sistema de transporte más rápido que los trenes rápidos de Japón. Pues la idea está re loca. Pero imagínense que ustedes puedan viajar y cruzar Estados Unidos en un vehículo semiterrestre en 2 horas. El concepto de los tubos que han visto ustedes de cómo se maneja, que mandan dinero de un lado a otro, papeles en un lado. Imagínense un ducto a través de todo Estados Unidos que vaya una cápsula a 780 millas por hora. Más rápido que el avión. 2 veces más rápido que el avión. En un sistema magnético, en un tubo. Hace 5 años la gente pensaba en el coche eléctrico. Algunos locos. Algunos. Hoy el coche Tesla se está produciendo en volumen en un lugar donde no había industria automotriz. California. O sea, la única planta que es donde se fabrica hoy el Tesla era una fábrica de japoneses y de americanos que cerraron por ser ineficiente, por ser carísimo tener una fábrica en Silicon Valley. Y hoy es donde se fabrica el primer coche totalmente eléctrico, en volúmenes de producción. Es pensar en forma distinta. ¿Por qué no lo hizo en Detroit? Pues, si Detroit está quebrado, si además se regalan el terreno. Es cierto. Entonces, el manejo del riesgo es importante y cómo ustedes ven que todo esto requiere mucho análisis. ¿Cómo desarrollamos las capacidades humanas desde la perspectiva de que podamos darle la capacidad de aprendizaje a la gente, darle la capacidad de liderazgo y delegar ese liderazgo, el manejo de incertidumbre y tener la capacidad de cómo poder nosotros desarrollar eso? El equipo es fundamental para tener el éxito. Definitivamente, todo lo que ustedes quieran alrededor de cosmético es bueno, pero ni el mejor edificio, ni los máximos recursos, ni nada, se van a hacer si no tenemos a la gente adecuada. La gente es el elemento catalizador de esto. Y al final de cuentas, lo que yo quisiera ver es en qué manera realmente la dirección da liderazgo para poder innovar y que ustedes puedan apoderar. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a poner ese pequeño pedacito y tener esa capacidad de eso? Y empezar a probarlo, empezar a experimentarlo con la gente. Si no empezamos, nunca va a pasar. ¿Cuánto dinero ponen ustedes en su presupuesto anual para hacer experimentación? Escondido en gastos, 2%. Escondido, para que no te vean en la dirección, porque entonces... Haces un grupo, entonces consolidas, entonces lo pones con proceso y ya. Sí, por eso, materiales, mano de obra, tiempo, rechazo, tiempos de ingenieros, todo eso tiene costo. Entonces, si no lo presupuestas, no vas a poder hacerlo. ¿Cómo consideras poner métricas para que en este caso estas preocupaciones, esto que tú dices, permita en el caos mantener el desempeño adecuado de la empresa?
Son indicadores de desempeño basados en estrategias y objetivos de la empresa. Eso es parte, pero vas a tener que inventarlos. Sí. Para tu empresa, para tu sector, y los tuyos, aun aunque tengas una empresa igual al lado, probablemente la estrategia sea diferente. Entonces, aquí es algo, cuando hablamos de innovación, y aquí es un tema que a mí me fascina, yo les puedo decir cómo hacer innovación. Si ustedes hacen innovación como yo les digo, son innovadores. Depende cómo nos digas. Si tú sigues lo que yo hice, cada uno de ustedes tiene que crear sus propios modelos de innovación. Yo les puedo ayudar a que puedan tener un criterio de cómo hacerlo. El mentor. Exacto. Pero al final de cuentas, cada uno de ustedes puede tener o va a tener su propia estrategia. Esta es una frase que a mí me fascina, es de una de mis empresas. Nosotros tenemos la frase que decíamos: ojalá algún día aprendas lo que hiciste. ¿Cuántos de ustedes dedican tiempo después de cada actividad para hacer un análisis post-mortem? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Después de cada proyecto funciona. Después de cada proyecto, después de cada semana, en uno de los seminarios que yo doy, que es un bootcamp de inmersión, todos los días en la mañana dedicamos 1 hora con todo el grupo que aprendieron el día de ayer. Son bootcamps que son exhaustivos, son 12 horas diarias durante 30 días, y la primera hora del día es ¿qué aprendieron ayer? Ojalá algún día uno hace esa reflexión y dice, ¿qué es lo que yo aprendí? La innovación no termina cuando ustedes lanzan un producto. Esto es algo que tiene que seguir y seguir y seguir. Lo que decían ustedes muy bien hace rato, es una vez que toma uno la decisión de empezar esto, es a never end. Bueno, entonces, Jorge, ¿cómo vamos a ver esto que tú dices? esto, hoy en la noche, entren a diagonal Quineo, y va a aparecer un video grande, y el segundo de abajo es el primero chiquito de la izquierda de bastante. ¿Nos podrías pasar también La presentación con todo gusto? Esa la voy a poner también, si quieren, en SlideShare? .net. Creo que es diagonal user, diagonal dinero. ¿Lo puedes leer? Es SlideShare. Es compartir. Sí, déjame, de hecho, más fácil para estar segurísimos. Estaba mal escrito. Diagonal, ahí está, diagonal dinero. Es sin el user. Diagonal dinero. O sea, el DS no importa, se lo pongo automático para www.slideshare.net. Diagonal. Eso les prometo ponerlos hoy en la noche. Gracias.